Bueno, gente, vamos a hablar un poco de la histología del esófago. El esófago es un órgano hueco, obviamente, que comunica la faringe con el estómago. Es un órgano que mide aproximadamente 25 centímetros y que nace a nivel del borde inferior del cartílago cricoides y termina en el estómago, desembocando en el cardias. Va a presentar, como dijimos en generalidades, una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una adventicia o serosa, en donde en la mucosa tenemos al epitelio, plano estratificado no queratinizado, una lámina propia que va a presentar tejido conectivo laxo, va a presentar MALT, que es tejido linfático asociado a mucosa, y glándulas esofágicas cardiales. Podemos encontrarlas cerca del cardias, que son glándulas tubuloacinosas mucosas, liberan mucus. Y una muscular de la mucosa que corresponde a cortes longitudinales, siempre de músculo liso. Bueno, y a la persona que le diga que no son los longitudinales, díganle que el libro Geneser dice eso. Y ahí le tapan la boca. Submucosa. ¿Qué presenta la submucosa siempre? Habíamos dicho tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos y nervios, plexo submucoso de Meissner, ese no se pueden olvidar nunca, por eso lo pongo en este color. Y en el esófago podemos encontrar glándulas submucosas. Las glándulas submucosas, que obviamente van a corresponder a glándulas tubuloacinosas mucosas también, igual que las esofágicas cardiales. Una muscular externa que varía. ¿Por qué? Porque el esófago, al ser un órgano largo de 25 centímetros, lo vamos a tener que dividir en tercios. En un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. En el tercio superior nos encontramos con músculo estriado esquelético involuntario. Este es uno de los muy pocos ejemplos en los cuales el músculo es involuntario. En el tercio medio podemos decir de que podemos encontrar una capa circular interna de músculo liso y una capa longitudinal externa de músculo estriado-esquelético. Ojo con esto de músculo liso y estriado-esquelético, porque varía mucho, no está en todos los libros, hay contradicciones, pero como mi profesora me enseñó, el preparado histológico es el que dice la verdad. Si yo veo músculo liso, es músculo liso. Y si no hay músculo liso, entonces no hay músculo liso. Siempre sabiendo las características del músculo liso y del músculo estriado esquelético, en cuanto a los núcleos, la forma, la ubicación, etc. Tercio inferior va a corresponder a músculo liso. Este sí es músculo liso, ya acercándose al cardias. Adventicia o serosa. Podemos decir que casi toda su longitud corresponde a adventicia, excepto al atravesar el diafragma, en donde ingresa en la cavidad peritoneal y va a estar recubierta por un mesotelio. Y al estar recubierta por un mesotelio, lo transforma automáticamente en una serosa. Me faltó decir de que en el medio de estas capas vamos a encontrar al plexo mientérico de Auerbach. Este plexo, junto con el de Meissner, inervan a la muscular externa. Bueno, acá me adelanté, pero es lo que yo les dije. Luego de atravesar el diafragma, llega al abdomen y va a estar recubierta por serosa, desembocando en el estómago, desembocando en el cardias. Esta es una imagen del libro Fingeneser, donde tenemos el epitelio, una lámina propia por debajo, porque el epitelio es avascular, no tiene inervación, y como es avascular no tiene nutrición propia, va a necesitar siempre de un tejido conectivo laxo que esté por debajo,
que le brinde nutrientes. Bueno, entonces siempre debajo de cualquier epitelio hay tejido conectivo. Acuérdense de eso. Podemos encontrar nódulos linfáticos, tejido linfático, un poco de tejido linfático acá. Luego tenemos la lámina muscular de la mucosa, que si bien acá se puede confundir con la lámina propia porque no se distingue mucho la acidofilia, siempre la muscular de la mucosa nos va a delimitar la mucosa de la submucosa. ¿Ok? O sea, de acá para arriba es mucosa. De acá para abajo, a este nivel nomás, tendríamos a la submucosa, donde predomina el tejido conectivo denso no modelado. El plexo de Meissner, que no se ve, y por debajo una capa circular interna de músculo liso. Vemos la circular. Obviamente esta circular no es perfecta, depende del corte. Y tampoco es que tenemos una circular interna y totalmente separada una longitudinal externa. Fíjense cómo la longitudinal externa puede meterse en el lugar, entre comillas, de la circular interna. ¿Se entiende? O sea, no es que es perfecto y están distribuidas de maneras perfectas las capas musculares, sino que puede, en el caso del esófago especialmente, la longitudinal externa meterse en el espacio de la circular interna, tranquilamente. Pero fíjense la diferencia. La circular, como se ve, a diferencia de la longitudinal, donde se ven como pinceles, se ven los fascículos de las fibras musculares. Y por último, adventicia. ¿Y por qué adventicia? Porque no hay mesotelio. No hay un epitelio plano simple que me permita decir que esto es serosa. Y además, bueno, ahí tenemos tejido conectivo laxo, vamos a encontrar tejido adiposo seguramente, y vasos que llegan al órgano. En un órgano hueco, la irrigación y la inervación vienen desde afuera. Acuérdense de eso. Esta es una imagen del libro Ross de histología, donde nos define la mucosa, donde puede haber nódulos linfáticos, la submucosa, donde acá están las glándulas submucosas que yo les dije, puede recibir el nombre de glándulas submucosas o glándulas mucosas, lo mismo, que son glándulas tubuloacinosas mucosas que no se tiñen, justamente se teñirían con PAS positivo, pero con la técnica de hematoxilina y eosina no se tiñen. Luego, una muscular externa con una circular interna y una longitudinal externa. ¿Está? Y por último, una adventicia donde no se ve ningún mesotelio, por eso es adventicia. Fíjense, acá hay más glándulas submucosas, linfocitos acumulados formando nódulos, algunas glándulas submucosas, un nódulo linfático. Se pueden apreciar muchas cosas. Por supuesto que el órgano tiene millones de cosas, millones. Yo siempre remarco las más importantes. Acá se ve al esófago entero. Esta es la mucosa, esta es la submucosa, muscular externa y hacia afuera la serosa. Vamos a amplificar esto. Acá tenemos perfecto el epitelio plano estratificado no queratinizado de la mucosa, la lámina propia por debajo, donde predominan las células sobre las fibras colágenas, tejido conectivo laxo. Fíjense esto, yo les dije que la muscular de la mucosa, habíamos visto que eran cortes longitudinales. Y sí, fíjense que los cortes longitudinales se aprecian. Esto es muy similar a esto, que son cortes longitudinales. Entonces sí, este preparado histológico
nos demuestra que la muscular de la mucosa corresponde a capas longitudinales. Bueno, después nos encontramos con una submucosa. Fíjense cómo la muscular de la mucosa nos sirve para distinguir y separar mucosa de submucosa. La submucosa corresponden a fibras colágenas desordenadas, por eso es tejido conectivo denso no modelado. Encontramos vasos, venas, arterias, podemos encontrar conductos excretores, etc. El plexo de Meissner, yo por lo menos no lo veo y nunca lo vi. Si alguno después me puede mostrar el plexo de Meissner, le agradecería. Pero yo por lo menos nunca lo vi. Después tenemos la muscular interna. La circular interna, perdón. Exacto, dije circular interna. Fíjense este aspecto circular, que rodea a todo el órgano. Pero como les dije hoy, la longitudinal externa puede meterse en el supuesto lugar de la circular interna, especialmente en esófago, donde la longitudinal externa está bien desarrollada. Entonces fíjense cómo acá tenemos una circular interna, pero interrumpida por la longitudinal externa. Se supone que esto debería estar acá, pero no. Por eso les dije que no es perfecto el orden. En histología vamos a encontrarnos con muchas cosas diferentes a la teoría. Bueno, acá lo mismo, circular interna, se interrumpió por algunos fascículos musculares que corresponden a cortes longitudinales de la longitudinal externa. Y la longitudinal externa se aprecia muy bien en este preparado. Por último, la última capa es una adventicia. ¿Y por qué es una adventicia? Porque hay tejido conectivo laxo, algunos vasos y no veo nada de epitelio plano simple. No hay mesotelio, ¿se entendió? Yo igual les coloco acá las referencias. Mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia en este caso. Fíjense el epitelio, plano estratificado no queratinizado. La lámina propia y la muscular de la mucosa. Fíjense los núcleos donde se ubican. Se supone que el músculo liso es un núcleo central, pero como corresponden a fascículos, los vemos como si fuesen varios núcleos, pero acuérdense de que son varias fibras musculares y no están en la periferia, por lo tanto decimos que es músculo liso. Se ve muy bien la mucosa en este preparado, especialmente la muscular de la mucosa, se ve bastante bien. Seguimos. Fíjense acá, circular interna, longitudinal externa y en el medio separadas por el plexo mientérico de Auerbach, que corresponden a fibras nerviosas. Por ejemplo, acá encuentro un nervio, esto es un nervio, esto quizás pueda ser otro, este otro nervio, que corresponden a las fibras nerviosas parasimpáticas del plexo mientérico de Auerbach. Acá en un superaumento tenemos la circular interna, fíjense los núcleos donde se ubican, y la longitudinal externa, que yo les dije que podía ser de músculo estriado esquelético. Y miren la posición de los núcleos, son muchos núcleos periféricos. Una característica principal del músculo estriado esquelético es la presencia de múltiples núcleos periféricos. Fíjense que todos los núcleos son periféricos. ¿Vieron la diferencia entre esta capa muscular y esta? Además de que una es circular y la otra es longitudinal, con los cortes, fíjense los núcleos, la ubicación de los núcleos. Y puse posible plexo mientérico de Auerbach porque acá encontramos
un hermoso nervio. Y podemos encontrar varios nervios si vamos en la búsqueda. Otro ejemplo, acá al revés, la circular interna está acá abajo, la longitudinal externa está acá arriba y acá encontramos un gran nervio que seguramente corresponde al plexo mientérico de Auerbach. Otro nervio, otro nervio, otro nervio. Separando ambas capas musculares. ¿Ok? El esófago en los preparados histológicos suele venir con tráquea. Fíjense la basofilia del cartílago de la tráquea y por delante vamos a encontrarnos con el esófago, con el epitelio, con la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la circular interna y la longitudinal externa. Fíjense los nódulos linfáticos, como yo puedo encontrar grandes nódulos linfáticos en el esófago. ¿Está, gente? Acá otro nódulo linfático. Pero fíjense la longitudinal externa cómo predomina en el esófago. De hecho, acá podemos llegar a distinguir el perimicio e incluso un epimicio. Bueno, avancemos. Acá viene la unión esófago-gástrica. Este sería el epitelio del esófago. Esto es un corte coronal donde yo me voy a encontrar con el esófago con su circular interna y su longitudinal externa. Bueno, atraviesan esto, el esófago atraviesa este músculo que es el diafragma, y al atravesar el diafragma tiene algunos centímetros en donde va a estar recubierta por esta hoja que es el peritoneo visceral, que es la que le da la serosa en su última porción, antes de desembocar en el cardias. Acá termina el esófago y acá empieza el estómago. Peritoneo parietal, peritoneo visceral, que es el que recubre a una pequeña porción del esófago y al estómago. Bueno, y fíjense, ya me voy adelantando que el esófago tiene 2 capas musculares y el estómago tiene 3 capas musculares. Acá nace la oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Tejido adiposo corresponde lo amarillo, lo cual es normal cuando hablamos de serosa, el tejido adiposo. Acá preparados histológicos de la facultad, donde vemos el epitelio, lámina propia, una submucosa con muchos vasos, una circular interna y una longitudinal externa de la muscular. Acá se ve muy bien la longitudinal externa, fíjense. Otra vez de lo mismo, acá encontramos vasos, muchos vasos en la submucosa, una lámina propia que también está obviamente cubierta por vasos, la lámina propia, y fíjense el epitelio plano estratificado no queratinizado. Acá de nuevo, todo lo mismo. Nada en particular, nada diferente. Bueno, acá vemos un poco más. El epitelio plano estratificado no queratinizado, inmediatamente debajo la lámina propia, la muscular de la mucosa que es difícil de apreciar por la poca diferencia en cuanto a la acidofilia. Quizás sea esta, corresponde a esta, en realidad a esto. Yo creo que esto correspondería a la muscular de la mucosa porque dijimos que eran cortes longitudinales. Y los cortes longitudinales corresponden a
estos que vemos acá. Deberíamos hacer un aumento, deberíamos hacer un zoom y ver los núcleos. Al ver los núcleos podemos saber con mayor detalle si estamos hablando de lámina propia o muscular de la mucosa. Lo que sí sabemos es que el epitelio termina acá e inmediatamente viene la lámina propia. Y que debajo de la lámina propia viene la muscular de la mucosa. Ahora, esto sí nos puede hacer ver cómo corresponden a fibras colágenas desordenadas de la submucosa. En este preparado la submucosa tiene un bastante espesor. Luego la circular interna y una gran longitudinal externa. Longitudinal externa y entre ellas nervios entre las dos capas musculares que corresponden ¿a qué cosa? Al plexo mientérico de Auerbach. Otro más de lo mismo. Estas son imágenes medio feas. Imágenes feas, pero bueno. A veces es bueno practicar con imágenes feas, porque después uno va a imágenes copadas y es más fácil. Y además, en la histología hay que usar bastante la imaginación. Bueno, acá les quiero remarcar algo muy importante, que es la presencia de las glándulas submucosas. Fíjense que en los preparados anteriores no vimos esto, que yo les remarco acá con el puntero este. Las glándulas submucosas son glándulas tubuloacinosas mucosas, liberan mucus, y a veces, depende del corte, podemos ver su adenómero, el cual no se tiñe prácticamente, se tiñen bien con PAS positivo, con hematoxilina y eosina no, y la presencia de estas glándulas submucosas en la submucosa nos puede ayudar como diagnóstico diferencial del esófago. O sea, si vemos esto y un epitelio plano estratificado no queratinizado, que acá tiene un poquito de queratina, y además vemos esta luz, la luz también nos ayuda a diferenciar y hacer un diagnóstico del esófago, seguramente se trata de este órgano. La submucosa y la muscular interna. Pero fíjense que estas glándulas submucosas pueden aparecer o no, dependiendo si el corte agarró el conducto excretor o si agarró el adenómero, la porción secretora. Acá vemos de vuelta las glándulas submucosas. Glándulas submucosas que nos permiten o nos pueden permitir hacer un diagnóstico diferencial. Esto creo que es un gran nódulo linfático. Acá de nuevo, fíjense la presencia de estas abundantes glándulas submucosas. Con solo ver esto, tienen que saber que es esófago. En realidad, con solo ver el epitelio ya tienen que, si son un poco más pros, por así decirlo, si tienen un poco más de práctica, en tubo digestivo yo les dije que con el epitelio, en el video de generalidades, con el epitelio uno ya distingue qué órgano es. Pero bueno, vamos de a poco. Acá de nuevo, todo lo mismo, las glándulas submucosas. Acá vemos un gran nódulo linfático, glándulas submucosas. Lámina propia y la muscular de la mucosa que no se logra distinguir bien, pero sí el epitelio. Otro preparado feo, pero bueno, igual sirve para ver de que estos son glándulas submucosas. Remarco mucho a las glándulas submucosas porque nos pueden permitir sacar en un segundo de que esto es esófago. Fíjense la basofilia de la tráquea con la acidofilia del músculo liso.
Fíjense la basofilia del cartílago de la tráquea. Acuérdense que los preparados histológicos de esófago generalmente vienen con tráquea. Y bueno, acá tenemos las glándulas submucosas de nuevo. Todo lo mismo. Gente, eso fue esófago.